El 10 de agosto de 1519, un leñador llamado Jean de la Baume se vio envuelto en una nube donde se le apareció la Virgen con el niño Jesús en sus brazos, y flanqueada por San Bernardo y San Miguel Arcángel. La señora, con una media luna bajo sus pies, le dijo: «Soy la Virgen María. Vaya a decirles al clero y a los cónsules de Cotignac que me construyan aquí mismo una iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias, y que se venga en procesión para recibir los dones que quiero repartir allí». Luego la visión desapareció. Solamente después de una segunda aparición, el leñador se atrevió a transmitir el mensaje celeste. Como era hombre serio y con fama de piadoso, 5 semanas después, el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, los habitantes y ediles de Cotignac acudieron en procesión y comenzaron la construcción de una primera ermita, que pronto resultaría demasiado pequeña. Como empezaron a suceder muchos milagros, las peregrinaciones tomaron un gran auge. Nuestra Señora de Gracias pronto adquirió fama de intercesora para las mujeres que tenían dificultades para concebir o para llevar a feliz término su embarazo. Siguiendo la descripción dada por Jean de la Baume, se pintó un precioso retrato de la Virgen con el niño Jesús en brazos, el cual se venera todavía. Año primera aparición Nuestra Señora de las Gracias. Agosto de 1519. Lugar: Cotignac, Francia. Nuestra Señora de las Gracias es una de las apariciones de la Virgen María. Su sede en Cotignac es una población y comuna francesa, que se encuentra en la región de Provenza, departamento de Var, en el distrito de Brignoles y cantón de Cotignac. Es una villa antiquísima. La población de Cotignac ya es nombrada en la primera mitad del siglo XI. Más tarde estuvo en posesión de los condes de Provenza. Hoy día sigue siendo muy apreciada por su importante producción de aceite de oliva de reconocida calidad. Cotignac también fue famosa por la peregrinación que realizó Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII a la capilla de Notre-Dame de Graces, en el Monte Verdaille. Nuestra Señora de las Gracias. Aparición de la Virgen de las Gracias en Cotignac, en el año 1519, y de San José también en Cotignac, el 7 de junio de 1660. Es la única aparición de San José reconocida oficialmente por nuestra Santa Madre la Iglesia. Advocación. Nuestra Señora de las Gracias. Contexto histórico: Nuestra Señora de las Gracias. Principales acontecimientos de Nuestra Señora de las Gracias que ocurrían en 1519. El 14 de marzo de 1519, Hernán Cortés inicia la conquista de México. Carlos V, rey de España, de los Países Bajos y de Alemania, es coronado emperador. Fernando de Magallanes, al servicio de Carlos I inicia, en 1519 la expedición en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes. Nace el Papa Inocencio IX, en Bolonia, Italia, el 20 de julio de 1519. El rey Luis XIII de Francia se casó con Ana de Austria en 1615, siendo ambos adolescentes. Después de 22 años de matrimonio aún no tenían heredero para el trono. El 27 de octubre de 1637, un fraile parisino, Fray Fiacre, rezaba en el coro con su comunidad, cuando tuvo una repentina revelación interior, confirmada luego por 2 apariciones de la Virgen. La reina debía pedir públicamente que se hicieran en su nombre 3 novenas a la Santísima Virgen y le sería dado un hijo. La primera novena debía hacerse en Nuestra Señora de las Gracias en Provenza, la segunda, en Notre-Dame de París, y la tercera, en Nuestra Señora de las Victorias, la iglesia de su convento. Como Fray Fiacre no conocía Provenza, pidió que de algún modo pudiera identificar el santuario. La Virgen le mostró en una visión el retrato suyo con el niño Jesús y le dio una descripción del santuario. Otras personas que sí conocían la región pudieron confirmarle que se trataba de Cotignac y su venerada imagen.
Fray Fiacre fue enviado personalmente a Cotignac por el rey para hacer la novena oficialmente. El 8 de noviembre de 1637 empezó las 3 novenas en nombre de la reina, terminó la última el día 5 de diciembre, exactamente 9 meses antes del nacimiento del que sería el futuro rey Luis XIV de Francia. Hacía tiempo que los reyes de España y Austria habían consagrado sus respectivas naciones a la Santísima Virgen. El rey de Francia en un principio estaba indeciso al respecto. Cuando, a principios de febrero de 1638, la reina Ana se dio cuenta de que esperaba un niño, al rey le pareció que sería poco digno esperar a ver si esta vez prosperaba el embarazo, y se decidió ya a confiar todo a la Virgen. Así fue como, el 10 de febrero de 1638, Luis XIII realizó su solemne vœu o voto perpetuo de consagración de Francia a la Santísima Virgen de las Gracias, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, voto que se sigue celebrando todos los años el 15 de agosto en Notre-Dame de París y otras catedrales francesas. Nació el Delfín, que los padres hicieron bautizar con los nombres Luis Diosdado, dado por Dios. 5 años después falleció Luis XIII y la reina Ana fue regente hasta la mayoría de edad de su hijo. En 1660, el joven rey Luis XIV acudiría él mismo a Cotignac, acompañado de su madre, todavía regente, para agradecer su nacimiento a Nuestra Señora de Gracias. Esta visita se hizo aprovechando un viaje importante. España y Francia se habían reconciliado por el Tratado de los Pirineos y, ahora, Luis XIV iba a buscar a su joven prometida, la infanta María Teresa. La comitiva francesa llegó a la frontera el 6 de junio, y regresó a Francia con la infanta el día 7. Se casaron el día 9, en San Juan de Luz. Vidente de Nuestra Señora de las Gracias. Jean de la Baume. El 10 de agosto de 1519, un leñador llamado Jean de la Baume subió al monte Verdaille, que domina el pueblo de Cotignac. Empezó su jornada de trabajo arrodillándose para rezar. Luego, al ponerse en pie se vio envuelto en una nube donde se le apareció la Virgen de las Gracias con el niño Jesús en sus brazos, y flanqueada por San Bernardo y San Miguel Arcángel. Principales mensajes Nuestra Señora de las Gracias. La señora apareció con una media luna bajo sus pies y se dirigió a Jean de la Baume diciendo: «Soy la Virgen María, vaya a decirles al clero y a los cónsules de Cotignac que me construyan aquí mismo una iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias, y que se vengan en procesión para recibir los dones que quiero repartir allí». Solamente después de unas segunda apariciones de la Virgen María en Francia, al día siguiente y en el mismo lugar, el leñador se atrevió a transmitir el mensaje que le había dado la Virgen de las Gracias. Como Jean tenía fama de hombre serio y piadoso, 5 semanas después, el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, los habitantes y ediles de Cotignac acudieron en procesión, y comenzaron la construcción de una primera ermita, que pronto resultaría demasiado pequeña. Cuando empezaron a suceder muchos milagros, las peregrinaciones empezaron a tomar un gran auge. Siguiendo la descripción dada por Jean de la Baume, se pintó un precioso retrato de la Virgen con el niño Jesús en brazos, se venera todavía. Para atender a los peregrinos en el siglo XVI se estableció una comunidad de padres oratorianos. Esta aparición mariana de Virgen de las Gracias fue decisiva para el futuro de Francia. Milagros Nuestra Señora de las Gracias. El más célebre milagro de la Virgen en Cotignac fue el nacimiento del futuro rey Luis XIV en 1638, luego de 3 novenas hechas por la reina Ana de Austria, una de las cuales había dirigido expresamente a Notre-Dame des Graces de Cotignac. Ante la imposibilidad de tener un descendiente, la reina Ana de Austria tuvo que pedir públicamente que hicieran en su nombre 3 novenas de oraciones a la Santísima Virgen de las Gracias para que le diera un hijo.
La primera sería a Nuestra Señora de las Gracias, en Provenza, la segunda a Notre Dame de París, la catedral y la tercera a Notre Dame de las Victorias. 2 años antes, un joven novicio, el hermano Fiacre tuvo la misma inspiración, pero con menos fuerza y urgencia. Sin embargo, sus superiores se mantuvieron escépticos y le prohibieron hablar. El 8 de noviembre de 1637, el hermano Fiacre ya había comenzado 3 novenas en nombre de la reina, que terminó el 5 de diciembre, precisamente 9 meses antes de que naciera el futuro rey Luis XIV. Curiosidades Nuestra Señora de las Gracias. En febrero de 1660, el joven rey, Luis XIV, fue en persona con la reina hasta el santuario a dar gracias por su nacimiento. Se conserva una placa dejada por ambos en memoria de esta visita. El joven rey, que tenía 21 años, donó además su anillo de oro y un largo cordón azul celeste desgastado, de la prestigiosa Orden de Caballería del Santo Espíritu. Desde el año 1522, cuando empezaron a suceder milagros de Nuestra Señora de las Gracias, a raíz de la construcción de la ermita en Cotignac, se empezaron a organizar peregrinaciones desde ciudades como Aix-en-Provence para implorar a la Virgen de Nuestra Señora de las Gracias protección ante epidemias como la peste. Cotignac nunca la sufrió ni otros peligros tampoco. También la Virgen de las Gracias de Cotignac adquirió fama de intercesora ante las parejas que tenían dificultad para concebir o para llevar a buen término su embarazo. La iglesia de Nuestra Señora de las Gracias en Cotignac. El famoso santuario, situado en Cotignac, es rico en gracias, pero también en historia. Su nacimiento está ligado a una doble aparición de la Virgen María a un leñador de la región. El contexto histórico. En 1517, Martín Lutero había clavado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo que marcó el comienzo de su rebelión. En 1509, Lutero pasó cerca de Cotignac de camino a Roma. En marzo de 1519, volvió a asegurar al Papa León X su fidelidad. Pero 3 años después, Alemania estaba en llamas, y pronto también gran parte de Europa. Además, en aquel año reinaba Francisco y el Renacimiento empezó a surgir, en el que se pudo ver la primera gran manifestación histórica moderna de un ateísmo que, por el retorno y la vuelta al naturalismo pagano, conduciría a los sistemas materialistas que hoy abarcan el mundo moderno y amenazan con abrumarlo. Las apariciones de la Virgen María. El 10 de agosto de 1519, en la fiesta de San Lorenzo Mártir, un leñador, Juan de la Baume, subió al Mont Verdaille que domina Cotignac. Tenía 22 años, y siempre comenzaba sus días rezando. De pronto se le apareció una nube, que rodeaba a la Virgen María y al niño Jesús en sus brazos, acompañados de San Miguel Arcángel y San Bernardo. Nuestra Señora estaba de pie. Entonces se dirigió a Juan en estos términos: Yo soy la Virgen María. Ve y di al clero y a los cónsules de Cotignac que me construyan aquí una iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias, y que vengan en procesión para recibir los dones que quiero repartir en este lugar. Luego la visión desapareció. Juan se guardó el mensaje para sí mismo. Al día siguiente, 11 de agosto, volvió al mismo lugar para continuar cortando madera. La aparición se repitió y volvió a recibir el mismo mensaje. Juan corrió entonces al pueblo para anunciar lo que había visto y oído. Su testimonio fue bien recibido, tanto que el siguiente 14 de septiembre, fiesta de la Santa Cruz, los archivos municipales informan de la colocación de la primera piedra de la iglesia tras una gran procesión de toda la comunidad, el clero y los síndicos a la cabeza. La aprobación eclesiástica no se hizo esperar, ya que el 17 de marzo de 1521 el Papa León X mediante una bula papal concedió una serie de privilegios al santuario de Nuestra Señora de las Gracias, el vínculo con la monarquía francesa.
En 1637, la Virgen María se apareció 4 veces durante la misma noche al hermano Fiacre, en el convento de Nuestra Señora de las Victorias de París, y pidió que la reina rezara a Nuestra Señora de las Gracias en Cotignac para poder finalmente dar a luz un descendiente al rey Luis XIII. Esto culminó en el nacimiento del futuro Luis XIV 9 meses después. A raíz de este milagro, el rey Luis XIII decidió consagrar el reino de Francia a la Virgen, lo que otorgó fama nacional a esta modesta localidad. La visita personal del rey Luis XIV en 1660, acompañado de su madre, y las muestras de reconocimiento del rey al santuario consolidaron un fuerte vínculo entre la monarquía y el santuario de Nuestra Señora de las Gracias. La iglesia actual data de 1810, pues la iglesia original fue saqueada y destruida por los revolucionarios. La nueva iglesia fue reconstruida sobre el mismo plano que la iglesia original y recibió la estatua de la Virgen, que había sido preservada del furor destructivo, así como la pintura de la Virgen que representa la aparición y que data del siglo XVI. La Santísima Virgen ha cumplido su promesa y continúa derramando sus gracias sobre los peregrinos de Cotignac. La única aparición de San José reconocida por la Iglesia. El 10 de agosto de 1519, un leñador llamado Jean de la Baume subió al monte Verdaille, que domina el pueblo de Cotignac. Como de costumbre, empezó su jornada de trabajo arrodillándose para rezar. Luego, al ponerse en pie se vio envuelto en una nube donde se le apareció la Virgen, con el niño Jesús en sus brazos, y flanqueada por San Bernardo y San Miguel Arcángel. La señora, con una media luna bajo sus pies, se dirigió a Jean de la Baume con las palabras transcritas arriba. Luego la visión desapareció. Solamente después de una segunda aparición, al día siguiente y en el mismo lugar, el leñador se atrevió a transmitir el mensaje celeste. Como era hombre serio y con fama de piadoso, 5 semanas después, el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, los habitantes y ediles de Cotignac acudieron en procesión y comenzaron la construcción de una primera ermita, que pronto resultaría demasiado pequeña. Como empezaron a suceder muchos milagros, las peregrinaciones tomaron un gran auge. Muy pronto, incluso desde 1522, acudían peregrinaciones oficiales de ciudades como Aix-en-Provence para implorar la protección de la Virgen ante epidemias de la peste. Cotignac mismo nunca la sufrió, y otros peligros. Y Nuestra Señora de Gracias pronto adquirió fama de intercesora para las mujeres que tenían dificultades para concebir o para llevar a feliz término su embarazo. Siguiendo la descripción dada por Jean de la Baume, se pintó un precioso retrato de la Virgen con el niño Jesús en brazos, se venera aquí todavía. Para atender a los peregrinos, en el siglo XVI se estableció aquí una comunidad de padres oratorianos. El rey Luis XIII de Francia se casó con Ana de Austria en 1615, siendo ambos adolescentes. Después de 22 años de matrimonio aún no tenían heredero para el trono. El 27 de octubre de 1637, un fraile parisino, Fray Fiacre, rezaba en el coro con su comunidad, cuando tuvo una repentina revelación interior, confirmada luego por 2 apariciones de la Virgen. La reina debía pedir públicamente que se hicieran en su nombre 3 novenas a la Santísima Virgen y le sería dado un hijo. La primera novena debía hacerse en Nuestra Señora de Gracias en Provenza, la segunda, en Nuestra Señora de París, y la tercera, en Nuestra Señora de las Victorias, la iglesia de su convento. Como Fray Fiacre no conocía Provenza, pidió algún medio que le permitiera identificar el santuario. La Virgen le mostró en una visión el retrato suyo con el niño Jesús y le dio una descripción del santuario. Otras personas que sí conocían la región pudieron confirmarle que se trataba de Cotignac y su venerada imagen. Fray Fiacre fue enviado personalmente a Cotignac por el rey para hacer la novena oficialmente. El 8 de noviembre de 1637 empezó las 3 novenas de misas en nombre de la reina,
terminó la última el día 5 de diciembre, exactamente 9 meses antes del nacimiento del que sería el futuro rey Luis XIV de Francia. Hacía tiempo que los reyes de España y Austria habían consagrado sus respectivas naciones a la Santísima Virgen. El rey de Francia estaba indeciso al respecto. Cuando, a principios de febrero de 1638, la reina Ana se dio cuenta de que esperaba un niño, al rey le pareció que sería poco digno esperar a ver si esta vez prosperaba el embarazo, y se decidió ya a confiar todo a la Virgen. Así fue como, el 10 de febrero de 1638, Luis XIII realizó su solemne vœu o voto perpetuo de consagración de Francia a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, voto que se sigue celebrando todos los años el 15 de agosto en Notre Dame de París y otras catedrales francesas. Nació el Delfín, que los padres hicieron bautizar con los nombres Luis Diosdado, dado por Dios. 5 años después falleció Luis XIII y la reina Ana fue regente hasta la mayoría de edad de su hijo. En 1660, el joven rey Luis XIV acudiría él mismo a Cotignac, acompañado de su madre, todavía regente, para agradecer su nacimiento a Nuestra Señora de Gracias. Esta visita se hizo aprovechando un viaje importante. España y Francia se habían reconciliado por el Tratado de los Pirineos y, ahora, Luis XIV iba a buscar a su joven prometida, la infanta María Teresa. La comitiva francesa llegó a la frontera el 6 de junio, y regresó a Francia con la infanta el día 7, se casaron el día 9, en San Juan de Luz. Lejos de allí, el mismo día 7, Cotignac recibió otra visita celeste, el 7 de junio de 1660, un día de mucho calor, un joven pastor de Cotignac, Gaspard Ricard, conducía sus ovejas por la ladera este del monte Besillon. Sediento, se tumbó para descansar en el suelo pedregoso. Se sorprendió de repente al ver cerca de él a un hombre de imponente estatura que señalaba hacia una roca y le decía, Leucieu Jouse, en levo lue beuras, o sea, yo soy José, levántala y beberás. Era una piedra grande, 8 hombres apenas podrían moverla, ¿cómo iba él a levantarla? Gaspar no se movió, pero San José repitió la orden. El pastor obedeció, desplazó la roca, y encontró debajo agua fresca que empezó a manar. Bebió y, cuando se levantó, la aparición ya había desaparecido. Fue corriendo al pueblo a dar la noticia, y al llegar los curiosos al lugar, pudieron comprobar que fluía agua en abundancia en un sitio donde nunca había habido un manantial. El pueblo y sus ediles actuaron de nuevo con prontitud. Una capillita en honor de San José se terminó de construir ya en octubre de 1660, pero debido a la afluencia de peregrinos y las curaciones milagrosas, se tuvo que ampliar. El actual santuario de San José fue consagrado en 1663. Tras una visita en 1662, un oratoriano informaba que su comunidad estaba desbordada. Entre Pascua y Pentecostés hubo 52 procesiones, y 6,000 personas acudieron en la octava de Pentecostés. En la fiesta de San José, desde 1661 en adelante acudían verdaderas muchedumbres al santuario del santo. Ese mismo año, Luis XIV decretó fiesta no laborable el día 19 de marzo, se celebraba en todas las diócesis de Francia, cosa que los papas llevaban 40 años pidiendo. El Papa Alejandro VII concedió su bendición a la Cofradía de la Sagrada Familia o de Jesús María José, que se estableció allí. Es la única aparición de San José reconocida en la historia de la Iglesia. Cotignac fue el principal centro mariano de peregrinaciones en Francia, hasta las apariciones de Lourdes en 1858. Desde 1981, el santuario de Notre Dame de Graces está a cargo de los hermanos de la comunidad de San Juan. También hay un convento de hermanas de San Juan,
contemplativas, y un follero centro de retiros con un enfoque familiar, dotado de casitas independientes y algunas instalaciones deportivas. El santuario se ha convertido en un importante centro espiritual para la diócesis de Fréjus-Toulon. En el santuario de St. Joseph se instaló en 1977 un monasterio de benedictinas procedentes de Argelia. Todos los miércoles tras una misa cantada, 11 horas, tiene lugar una peregrinación, rezando el rosario, por el camino, 3 km hasta el santuario de la Virgen. La familia es fundamental en las peregrinaciones temáticas de Cotignac. Siguen acudiendo a Nuestra Señora de Gracias los matrimonios que desean tener hijos. En los últimos 20 años, ha surgido un apostolado nuevo relacionado con el drama del aborto. El 29 de septiembre y el 28 de diciembre tienen lugar peregrinaciones por la vida, donde se busca la reconciliación de las madres que han abortado. Así, Nuestra Señora de Gracias no solo bendice y protege a las madres futuras, sino que acoge amorosamente a aquellas otras madres fallidas, que buscan la reconciliación con Dios tras haber despreciado alguna vez el don de la vida. Este apostolado se va extendiendo gracias a esas madres, que ayudan a establecer las peregrinaciones por la vida en otros santuarios marianos, Montligeon, en Normandía, Walsingham, en Inglaterra, en Brasil, etc. Nuestra Señora de las Gracias intercedió por la salud de un joven en Francia. En plena Provenza francesa y perteneciente a la diócesis de Fréjus-Toulon se encuentra Cotignac, un lugar muy especial en el que se ha aparecido tanto la Virgen como el propio San José, la única aparición reconocida por la Iglesia del Esposo de María. Es un lugar especial para la Sagrada Familia y donde se han producido numerosos hechos extraordinarios. De hecho, el santuario lleva por nombre Nuestra Señora de las Gracias. Hasta allí a lo largo de los siglos han ido miles de peregrinos, tanto de manera individual como también en familia, para pedir ayuda de la Virgen y también de San José. Y es lo que hicieron también el pasado año el matrimonio formado por Filippo y Marianne ante la gravísima enfermedad de su hijo Luca. Y las gracias se derramaron enormemente sobre esta familia. La recuperación de nuestro hijo es espectacular, confirma esta familia. Este matrimonio llegó a Cotignac como familia en misión y en pleno año de San José, les tocó afrontar la dura prueba del cáncer de su hijo Luca. Ya conocían el poder sanador de este santuario por experiencia propia, pero no imaginaban lo que Dios les tenía preparados. Fue en junio de 2000 cuando Marianne fue por primera vez a los santuarios de Cotignac. Atraída desde su juventud por la Sagrada Familia, aceptó la propuesta de acompañar al grupo de catequesis de su tercer hijo en una peregrinación de un día hasta allí. En secreto, esta mujer sufría una gran depresión. Mientras, se esforzaba por subir la colina que conduce al santuario de Nuestra Señora de las Gracias, su corazón se aceleró, obligándola a detenerse. Marianne recuerda aquel instante. Me vino a la mente una oración: María, ayúdame a levantarme. Durante la misa no paró ni un segundo de llorar, sintiendo detrás de ella una presencia misteriosa y consoladora. Una persona, vestida con una capa y cuyo rostro no puede ver, le recuerda instantáneamente a José. Cuando llegó a Levesillon, santuario de San José en Cotignac, por la tarde, el calor era sofocante. En este camino tan pedregoso, lo dejé todo. Luego fui a beber a la fuente. Cuando volví a casa, ya no era la misma persona. Fue como un nuevo nacimiento. Ya estaba curada e iba a misa todos los días, relata. Durante los años siguientes, las pruebas marcaron el camino de fe de la pareja. A finales de 2003, Marianne se enteró de que estaba embarazada de Luca, su cuarto y último hijo, justo cuando experimentaba un momento de sufrimiento. Este embarazo inesperado a los 43 años le trajo una profunda alegría. La vida reaparece a través de la oscuridad, testifica ella.
Pero años después, ya en la Navidad de 2020, Luca se quejó de un bulto en la espalda. A principios de enero, una ecografía reveló su alarmante estado. Tras un gran número de exámenes y pruebas llegó el terrible diagnóstico: el adolescente sufría un tumor de más de 30 centímetros que empujaba su corazón hacia la derecha. Luca fue transferido a un primer hospital, y se preparó para recibir quimioterapia y cuidados intensivos. Su problema cardíaco desafiaba a los médicos, que nunca han visto esto y consultaron a especialistas de toda Francia. Llegó a un punto en el que Luca ya no podía respirar y fue trasladado de urgencia a otro hospital, donde finalmente pasará 5 semanas en la unidad de cuidados intensivos. Una operación estaba programada para el 11 de marzo, pero con un panorama nada halagüeño: su hijo va a perder su pulmón. Varias costillas están afectadas y su corazón será mantenido por una máquina. Es posible que Luca ya no pueda caminar. Prepárate para lo peor. Para sostenerle y sostenerse, Marianne preparó un pequeño altar para la Virgen María sobre la cama de su hijo. Ella imitó a María, guardando en su corazón las palabras que iba escuchando. Eligiendo abandonarse a la Sagrada Familia, logró atravesar estos momentos dolorosos con una paz sobrenatural. A la vez se produjo una impresionante cadena de oración. Se sucedieron novenas, noches de adoración, misas celebradas por Luca en Nuestra Señora de las Gracias, en Bessillon, en Laos, en Lourdes, Pontmain, Paray-le-Monial e incluso en Mont-Royal en Canadá, Burkina o Italia. Traspasó fronteras. Mi sobrino abrió un nuevo canal en Facebook y muchos musulmanes se unieron a nuestras oraciones. ¿Qué poder despliega la oración en la unidad de los hijos de Dios?, señala la madre de este adolescente. A pesar de su sufrimiento, Luca nunca se quejó y el equipo médico lo apodó el guerrero. Recibió 2 veces la unción de enfermos. Contrariamente a todos los pronósticos, la operación salió bien, se extirpó el tumor y Luca pudo quedarse con su pulmón. Aplastado, este último recupera gradualmente su lugar. Un mes después de la operación, el especialista que trataba al joven exclamó: «Recuperación espectacular». Marianne recuerda que al escuchar la noticia, hasta los oncólogos saltaban de alegría por los pasillos. Para ella, no había duda, es la oración la que salva. Llena de gratitud, agradeció a los médicos su trabajo, a todas las personas que rezaron por su hijo y a los sacerdotes que celebraron misas. La curación de Luca es de cada uno de ustedes, es de Dios Todopoderoso. Sí, el Señor hizo maravillas por mí. Incluso hoy, actúa con poder. Gloria y alabanza a ti, Señor. Jesús, María, José, cuánto os amo.